pido ayuda económica para la construcción de nuestros edificios y la reconstrucción de la iglesia a través de estas dos congregaciones, masculina y femenina. Amados hermanos, es la asunción de María Santísima a los cielos en cuerpo y alma. Dogma definido el año 1950 por el Papa Pío XII. Dogma de fe. Y que España y nosotros siempre festejamos más que cualquier otra nación del mundo. Y nación significa desde el polo sur al polo norte, toda América española, Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, Romanoamérica, como quieran llamarle, ¿verdad? Donde los grandes misioneros y civilizadores hicieron posible lo que somos el día de hoy. Quiero hablarles de dos momentos en la historia de la Iglesia muy difíciles. Uno fue el año 1572, la batalla de Lepanto, con un Papa santo, San Pío V. El otro fue el sitio de Viena, la capital de Austria, en aquel tiempo del Imperio Austrohungárico. Las dos fueron guerras a muerte, que tenían como finalidad de parte de los musulmanes destruir totalmente la cristiandad, la Iglesia Católica, pero que por intercesión de la Santísima Virgen María no se llevó a cabo. Fueron derrotados. El día de hoy quiero que nos dirijamos otra vez a la Santísima Virgen María, con el rezo del Santo Rosario todos los días en sus casas. Ya no digo en las iglesias porque es casi imposible, pero en sus casas, pedirle por la iglesia, que no sucumbe únicamente bajo los musulmanes que están invadiendo y ya invadieron los países cristianos, sino por el enemigo interno, que son los malos pastores, que tienen un proyecto, una finalidad, igual que la de los musulmanes: acabar totalmente con la Iglesia Católica. Y son esos malos pastores que quieren acabar con la tradición, que está como encarnada en la Santa Misa tradicional, que es odiada a muerte, combatida, perseguida, para acabar con la ley de la oración. Y así, la ley de la fe, lex credendi, se desmorona, y lo estamos viendo. La iglesia está llena de herejías por todas partes, mis hermanos. En la interpretación de la Biblia, en lo que antes era la teología dogmática, la teología moral, en la catequesis. Yo les he dicho que por mis manos han pasado miles, tal vez ya millones de libros. No que los haya yo leído completamente, pero las madres lo ven. ¿Qué estoy haciendo todo el día? ¿Qué estoy haciendo, no? Hojeando los libros. He conseguido a lo largo de mi vida muchísimos libros. Veo quién es el autor, me informo. Algunos los conozco personalmente, fueron mis maestros, otros fueron compañeros míos. Y
en alemán, en inglés, en francés. Las madres se asustan, ¿verdad? Padre, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir esto, está en alemán, no te preocupes. Ya, yo creo, el año que entra tenemos el curso intensivo de alemán, para leerlo, nada más leerlo. Qué triste ver cómo se perdió la fe católica en los pastores, en los maestros, en los autores de libros, en las religiosas. Se perdió. Y vemos a los malos pastores apoyando el pecado contra la naturaleza de la homosexualidad. Vemos a los pastores malos metiendo a las mujeres en el altar, desde acólitas, ministras de la Sagrada Comunión extraordinarias, lectoras, dirigentes, hasta en lo más alto de la iglesia, en vistas a que ellas sustituyan a los sacerdotes. Vemos a los malos pastores destruyendo iglesias. Y aquí un paréntesis, a los que alguna vez me escuchen y sean millonarios o personas con iniciativa, compren las iglesias que la iglesia, o sea, los malos pastores, están vendiendo. Cómpralas. Consigue sacerdotes tradicionales para que ahí vuelva a resucitar la iglesia. Compren los conventos que la iglesia pone en venta, los malos pastores. La última noticia de Chicago, Cardenal Kupich, tiene 200 edificios eclesiásticos en venta. Para si hay algún millonario que pueda, pues cómpralos, hombre. Los 200 de un jalón, para que se devuelvan a la verdadera iglesia. Vemos a los malos pastores a nivel más alto, favoreciendo, apoyando la condenación de las almas con la comunión a los que viven en adulterio. Dice San Pablo, se comen y beben su propia condenación al infierno, y los malos pastores eso quieren por todas partes. Vemos a los malos pastores acabar con lo poquito que quedaba de las religiosas, sobre todo las religiosas contemplativas. Por todas partes, comisarios para destruirlas, para que no haya vida religiosa en la iglesia femenina. Y lo mismo masculina, donde rarísimo fenómeno, hay una congregación religiosa masculina fervorosa, tradicional. Ahí se dirigen los ataques de los malos pastores. Estamos, mis hermanos, como en ese sueño de San Juan Bosco, que la barca de la iglesia se hundía en la tempestad, pero llega finalmente al puerto de salvación. Ahí está María, auxilio de los cristianos, María auxiliadora. Y entra la barquilla al puerto de salvación. Yo soy una voz que grita en el desierto, soy atacado por todos lados por lo que digo, pero ninguno me demuestra que es falso lo que digo. Algún detallito sí, y ahí se encarnizan, ¿verdad? El otro día dije que Pablo VI vino a México. Perdónenme, no fue Pablo VI, fue
Juan Pablo II, pero pues está lo mismo. Yo no estaba hablando de la historia de la iglesia, estaba hablando de que nada sirvió que viniera 5 veces el Papa, sea quien sea, a México. No, 5 veces Juan Pablo II. Después vino también el Papa Benedicto y también vino el Papa Francisco. ¿Y de qué sirvió? México aprobó el aborto, la homosexualidad, descreído, todos los católicos en el crimen organizado, todos los gobernantes que fueron antes católicos contra la Iglesia de Dios. Y eso es México nada más. Vayan por todo el mundo y verán lo mismo. Entonces, sí, me siento yo personalmente solo, como pastor, los tengo a ustedes, claro. Pero qué duro es luchar en contra de la corriente y ver que la iglesia se sumerge, se hunde, se acaba en todas partes. En Panamá, el arzobispo canceló el día de hoy la fiesta de la Virgen y dijo que vayan todos a las iglesias protestantes, los católicos. Y a ese obispo no lo van a quitar, ni esperanzas. Al contrario, al rato va a ser cardenal. Y podrá llegar a ser papa, pues está haciendo méritos. Volvamos los ojos a María Santísima. ¿Qué nos está diciendo? Que estamos en un valle de lágrimas, pero que con este cuerpo, con esta carne, vamos junto con ella a subir al cielo un día. Si somos fieles. ¿Qué cosa es fiel? ¿De dónde viene esa palabra? Fides fidei, de la quinta declinación femenino singular. La fe. Ser fiel es tener fe. Y en el caso de la Virgen Santísima, tener confianza. Ella se encarga. Ella se encarga. Salió de moda con el Papa Francisco, moda digo yo, San José que está dormido, es cuando recibe la revelación de que el hijo que lleva a la Virgen Santísima en su seno es el Hijo de Dios. Y se difundió mucho esa estatuita, esa imagencita. ¿Quién la conoció? San José dormido. Ahí está, ¿verdad? Bueno. Y la otra cosa es una devoción. Que él, cuando fue a Alemania, que no pudo con los estudios, se tuvo que regresar a Argentina, pero pues se dedicó a ver imágenes de la Virgen y encontró en una iglesia la Virgen desatanudos, que desamarra los nudos, y le agarró mucha devoción. Y también aquí difundimos la novena y las imagencitas, ¿verdad? Pues es lo mismo que les digo yo. Encomendemos a la Virgen todo este problemón de la iglesia. Ella es la madre de la iglesia. Así dijo Pablo VI. Y hay muchos nudos que desatar, problemas que resolver. Solver significa soltar, significa desamarrar, disolver. Y tomemos de San José la confianza en Dios. La iglesia es un misterio. La encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María es un misterio. San José no lo entendió, pero no se desesperó, no abandonó a María. Y hoy la iglesia es un misterio.
No entendemos qué está pasando. Tenemos que combatir esos errores, sí, pero con esa fe de que es la única verdadera iglesia católica. No necesariamente los pastores, No, por ningún motivo, La iglesia sí. Nuestro Señor Jesucristo habló de malos pastores. ¿Y a qué se refería? A la iglesia católica. No estaba hablando de ovejitas por allá en un cerro. No. Estaba hablando de la iglesia católica, su rebaño, sus ovejas. Que iban a venir malos pastores, mercenarios. Y luego lobos con piel de oveja. Iban a venir a la iglesia católica. Y los estamos viendo. Y a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido. Pero en este momento todo problema, toda crisis es global, mundial. Y nos sentimos muy mal. Yo me siento muy mal, muy mal. Preocupado, angustiado. Porque veo que la iglesia se escapa de las manos, se acaba. En América Latina, ¿cuál fue el primer problema de la iglesia? La liturgia. Segundo, los pastores malos que en sus documentos empujaron hacia el comunismo, hacia la izquierda. Los sacerdotes, los religiosos, los obispos, los cardenales empujaron la iglesia al socialismo, al comunismo. Lo dice el pueblo que lo experimentó. Qué tristeza tan grande. Ahora que estoy estudiando más a fondo esa época que yo viví y me estoy dando cuenta de muchas cosas que nunca reparé en esas cosas. Yo pensaba, pues todo eso es normal y es bueno. Ahora me doy cuenta que no es normal y que es malo, que hubo pastores malos. Yo conocí muchos y conozco muchos. ¿Qué nos queda? Refugiarnos en la Santísima Virgen María con el Santo Rosario. Así fue en la batalla de Viena. Así fue en la batalla de Lepanto. Pero nos dicen los pensadores, la batalla de Lepanto se venció con los rosarios. O sea, yo agarraba el rosario y le tiraba a un musulmán y se moría. No, con lanzas, con flechas, con arcabuces, con cañones, con espadas. Lo mismo el sitio de Viena. Y de ahí ustedes saquen la conclusión. Yo nomás aviento la bomba. No quiero que me acusen. Monseñor Puente está incitando a la rebelión armada dentro de la iglesia. Pues yo tomo a David, el rey David, cuando era pastor, era buen pastor. Él dice, yo era buen pastor. Venía un lobo, un oso, un león, lo que haya sido, se llevaba una ovejita de mi rebaño, yo lo perseguía y lo perseguía hasta que lo mataba y le quitaba la oveja. Ese es el buen pastor. Matatías, el padre de los macabeos, ¿qué hizo? Mató al judío traidor a la única verdadera religión de ese entonces e inició la rebelión armada de los macabeos que salvó al pueblo escogido.
Si no ha hecho eso, no nace el Mesías. Entiéndanlo. Y yo, ¿qué les estoy pidiendo a todos los pocos católicos tradicionales que quedan? Que vean esos ejemplos, porque hemos llegado al colmo de los colmos. ¿Cuál va a ser ese colmo de los colmos? La abominación de la desolación en el altar sagrado, que ya viene. Por eso, mirando al cielo, a donde estamos destinados, merezcámoslo con una vida inmaculada, con una vida limpia, con una vida de castidad. Y luchemos de todas las maneras posibles contra la herejía y contra el pecado. La herejía es un pecado. La apostasía es un pecado. Los vicios que la iglesia, bajo esos malos pastores, está aplaudiendo, recomendando, apoyando, son pecados. Y contra esos tenemos que luchar. Que la Virgen Santísima nos proteja y, perdonen la expresión, así como cuando atentaron contra el Papa Juan Pablo II, y dicen las lenguas buenas, que la Virgen Santísima desvió la bala. Pues ahora le pedimos, dirige las balas bien dirigidas para que le atinemos. Pues sí, y salvemos la iglesia. Hernán Cortés, el padre de México, les guste o no les guste, rodeado de miles y miles de soldados aztecas del emperador Montezuma, vio que llevaban a un muchachito de 15 años a sacrificarlo en la pirámide donde ahora está la Catedral de México. Agarró una barra de acero, vio que le sacaron el corazón y con eso embadurnaron ahí a ese ídolo lleno de moscas, Huitzilopochtli. Subió corriendo la pirámide, aventó a los sacerdotes paganos y con la barra tumbó el ídolo que cayó haciéndose pedazos. Y regresó mirando a todo el ejército enemigo con la barra en la mano. Nadie se atrevió a tocarlo. Y la frase que dijo a sus compañeros al llegar es esta, y yo se la repito a los cardenales, arzobispos, a las conferencias episcopales, a los obispos, a los sacerdotes, pastores, no sean pastores malos. Miren lo que dice Hernán Cortés: a algo nos hemos de exponer por nuestra fe. Es la reina de los ángeles y la reina de los ejércitos cristianos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.